Que habido, raza, les saluda a su amigo y abogado fiscalista Mario Reina, dándote la bienvenida a otra cápsula fiscal en este tu podcast inquebrantable, el podcast de la defensa fiscal. Nos va llegando, raza, una sentencia fresquita, nuevecita, como en paquete. Y la razón por la cual se ganó este juicio es por el tema de la certificación de las copias. Está muy bueno el tema y se los quiero platicar, aprovechando la cápsula. En este juicio contencioso administrativo que acabamos de ganar con nulidad lisa y llana, el cliente contribuyente debía casi los 14 millones de pesos. Y esta forma que te digo acerca del tema de la certificación de las copias, pues fue prácticamente enteramente procedimental y existieron errores gravísimos por parte del Servicio de Administración Tributaria que logramos explotar con éxito y te quiero platicar, como te digo. Cuando iniciamos el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, manifestamos en nuestro escrito inicial de demanda que la resolución del crédito fiscal la conocimos el día 29 de febrero de 2024. Esta fecha es bien importante para que te la grabes. Ahorita vas a ver por qué. Bueno, X. Como te comentaba, manifestamos haber conocido de la resolución del crédito fiscal el 29 de febrero de 2024, pero que este documento de crédito fiscal había sido entregado al contribuyente en copia simple sin que me diera constancia de notificación, así tal cual entregada sin más. Te recuerdo, esto lo hicimos notar ante el Tribunal Fiscal en el escrito inicial de demanda. O sea, hasta aquí vamos en el escrito inicial de demanda. Entonces, como literalmente desconocimos la existencia de un acta de notificación y de un documento original, entonces, bueno, en términos del artículo 16, fracción segunda, de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, que entre paréntesis ya sabes, indica que cuando aleguemos desconocer una resolución, la autoridad estará obligada a probar su existencia. Esto quiere decir que en el caso en concreto, el SAT está obligado, vía contestación de demanda, a acompañarnos tanto la resolución del crédito fiscal en copia certificada y su acta de notificación, porque fue lo que desconocimos. Te recuerdo por tercera vez, dijimos, aquí vino supuestamente gente del SAT, dejó resolución de crédito fiscal en copia simple, papá, y no había acta de notificación, ¿verdad? Entonces, vuelvo a mencionar, el SAT tiene que entonces, para probar que yo estoy, entre comillas, mal, acompañar su acta de notificación y su resolución certificados ambos documentos. Y de dicho y hecho, fue lo que hizo, pues nos acompañó la resolución recurrida y su constancia de notificación con fecha 14 de febrero de 2024. Que ahora, ¿qué fecha te dije que recordaras? El 29 de febrero, ¿va? Bueno, y ellos acompañaron una constancia de notificación de fecha, ¿qué? 14 de febrero. Entonces, en otras palabras, el día 29 de febrero de 2024 es la fecha que señalamos nosotros en nuestro escrito inicial de demanda como fecha que conocimos de la resolución. Y ellos, el SAT, a través de su constancia de notificación aportada, alegaban que no fue el día 29 de febrero, sino el día 14 de febrero, el día de la notificación del crédito fiscal. Y ahorita vas a ver por qué es importante. Siguiendo con el caso, en la contestación de demanda, la Administración Jurídica del SAT, como te comentaba, acompañó estas notificaciones citándolas como, número 3, dice legajo de pruebas en copia certificada, que se ubican en el archivo electrónico denominado legajo de pruebas, integrado por 214 fojas de las siguientes documentales públicas y privadas. Eso que te acabo de leer es la manera en que el SAT, en su pliego de pruebas, describió estas pruebas que acompañaba. Ahora, antes de seguir adelante, es importante recordar, y fíjate bien, que el artículo 58K de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que tratándose de documentos digitales, se deberá de manifestar la naturaleza de estos, especificando si la reproducción digital corresponde a una copia simple, a una copia certificada o al original, y tratándose de esta última, si tiene o no firma autógrafa. Así deben de ser las certificaciones. ¿Por qué? Porque así está la ley, así debe ser para darnos certeza. Además que los particulares deberán hacer esta manifestación bajo protesta de decir verdad. La omisión de la manifestación presume en perjuicio solo el promovente que el documento digitalizado corresponde a copia simple. ¿Da? Te vuelvo a mencionar, es el artículo 58K de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, lo que te acabo de mencionar. Ahora,
Te voy a leer el fragmento donde el SAT certifica sus propias copias, a ver qué notas de raro. Dice, certifico que las presentes copias que se expiden en 269 fojas correspondientes al expediente fueron cotejadas y son copia fiel y exacta del expediente administrativo que se tuvo a la vista. Me regreso tantito al 58K de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo que dice, y lo vuelvo a leer. Tratándose de documentos digitales, se deberá manifestar la naturaleza de los mismos, especificando si la reproducción digital corresponde a una copia simple, a una copia certificada o al original, y tratándose de esta última, si tiene o no firma autógrafa. Aquí, como fue juicio en línea, es importante que lo tengas en mente porque entonces las pruebas que acompaña el SAT son documentos en digital. Ninguna fue copia real, ¿verdad? Copia física, copia tangible. Son 100% documentos digitales. Ahora, vuelvo a leer por segunda ocasión cómo certificó el SAT sus copias. Dice, certifico que las presentes copias que se expiden en 269 fojas correspondientes al expediente fueron cotejadas y son copia fiel exacta del expediente administrativo que se tuvo a la vista. ¿Ya o no? Si no lo has capeado, ahí te va. El artículo 129, también del Código Federal de Procedimientos Civiles, establece que son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley dentro de los límites de su competencia a los expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Quiero que sigas recordando cómo certificó el SAT sus copias y lo que decía el 58K. Ahora sí te voy a decir algo que te va a hacer mucho sentido. Si te fijas en la certificación que acompañó la autoridad, el texto que ya te leí 2 veces, al momento, la autoridad, el SAT, de traer las copias certificadas anexas a la contestación de demanda, en ningún momento señaló la naturaleza de los documentos que certificaba y si estos se trataban de documentos originales o en su caso de documentos digitales. Otra vez, la autoridad fue omisa en señalar la naturaleza de los documentos que supuestamente certificó, cuestión que resultaba necesaria, ya que la certificación debe contener la mención expresa de las copias certificadas que concuerden de forma fiel y exacta con el original o en su caso con el digital que se tuvo a la vista, para que se les pueda dar valor probatorio pleno. Y aquí aplica un chorro la jurisprudencia de la segunda sala de la Suprema Corte, 2/2016, de título Certificación de copias fotostáticas, alcance la expresión que corresponde a lo representado en ellas, contenida en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, tratándose de las emitidas por autoridades administrativas en ejercicio de sus funciones. Que en la parte que nos interesa esta jurisprudencia dice lo siguiente, leo. Bajo ese orden de ideas, la expresión que corresponde a lo representado en ellas, contenida en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, implica que en la certificación como acto jurídico material se contenga la mención expresa de que las copias certificadas concuerdan de forma fiel y exacta con el original que se tuvo a la vista, a fin de que pueda otorgársele valor probatorio pleno en términos del artículo 129, pues esa exigencia se justifica por la obligación de la autoridad administrativa de generar certeza y seguridad jurídica en los actos que emite. En este sentido, Reza, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también ahora en la jurisprudencia 196/2010, razonó que al contestar la demanda, la autoridad, en caso de que el actor manifieste desconocer la resolución que determina un crédito fiscal, ya sea porque aduzca que le fue notificado incorrectamente o simplemente que no se le dio a conocer, debe de exhibir constancia del acto y su notificación, y que el término constancia a que se refiere dicho precepto debe de entenderse como el documento original o en copia certificada que reúna los elementos necesarios para que el actor lo conozca como fue emitido, con el fin de que pueda impugnarlo. Esta segunda jurisprudencia, te vuelvo a decir, 196/2010, de título Juicio Contencioso Administrativo. Cuando el actor niega a conocer el acto impugnado, la autoridad al contestar la demanda debe exhibir el documento original o en su caso copia certificada. Entonces resulta insuficiente que la autoridad exhiba la reimpresión o copia simple del acto impugnado, dado que estos documentos no cumplen con todos los requisitos de un acto administrativo. Cabe destacar que el cumplimiento del requisito, este que te digo, es independiente de los conceptos de invalidez que el particular haga valer, pues lo que se pretende es conocer el contenido del acto en los términos de sumisión para que el actor en todo caso pueda entablar su defensa. De ahí la importancia tan grande, tan enorme de que la autoridad fiscal
corrobore, o sea, nos dé certeza de los documentos que tiene realmente a la vista. Entonces, te voy a leer el fragmento de la sentencia, es un parrafito chiquitito, con la intención de que veas cómo lo razonó, o cómo lo concluye el tribunal, y luego te voy a decir algo bien importante, que te va a hacer boom en la cabeza. Pero bueno, dice, leo. En este sentido, este órgano juzgador llega a la conclusión de que le asiste la razón a la parte actora en cuanto afirma que la autoridad no notificó conforme a derecho la resolución originalmente recurrida, pues esa afirmación no fue desvirtuada por la autoridad demandada de conformidad, pues este órgano juzgador no puede otorgarle valor probatorio pleno de conformidad con la fracción primera del artículo 46 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo a las constancias exhibidas al momento de que la autoridad contestó la demanda de nulidad al haber sido exhibido en copia simple y no en original o copia certificada de la notificación de la resolución originalmente recurrida. Entonces, hasta aquí, hasta este punto de la sentencia, tenemos clarísimo 100% de que los documentos que supuestamente la autoridad jurídica del SAT, la administración jurídica, supuestamente estaba viendo y que certificó, entonces no sabemos si realmente existieron o no, porque no clarifica en ningún momento si son originales, que es precisamente pues, lo que estábamos nosotros diciendo, ¿verdad? Que oye, no hubo constancia de notificación. Ahora, el SAT auditoría te entrega a ti, SAT jurídica, una copia simple, pues no manches, ¿verdad? O sea, no me estás dando la certeza que te estoy pidiendo. Una vez explicado eso, ahora te voy a decir otra cosa, lo que te decía que te va a hacer boom. ¿Recuerdas las fechas tan mencionadas? Las que te dije que era el 29 de febrero y el 14 de febrero. Entonces ahí te va. Como ya las pruebas de la autoridad, especialmente la prueba donde se establecía que la notificación del acto fue el día 14 de febrero, ya no eran de fiar, entonces permanecía como verdad legal nuestra manifestación de que el día 29 de febrero de 2024 fue cuando conocimos la resolución. Hasta ese momento ya es verdad legal. Y adivina qué, el último día para notificar el crédito fiscal era el día 17 de febrero, en términos del artículo 50 del Código Fiscal de la Federación, por lo que entonces implica que la autoridad del SAT no notificó la resolución recurrida dentro del plazo previsto en el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación. ¿Y qué establece el Código Fiscal de la Federación? Que cuando la autoridad no notifica el crédito fiscal a tiempo, entonces todo lo que hizo la autoridad, toda la auditoría prácticamente, queda sin efectos. Esto es artículo 50, penúltimo párrafo que te leo. Dice, cuando las autoridades no emitan la resolución correspondiente dentro del plazo mencionado, quedará sin efectos la orden y las actuaciones que se derivaron durante la visita o revisión de que se trate. Actualizando entonces con ello la causal de nulidad del artículo 51, fracción cuarta de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, que como quiera te voy a leer, dice, se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes causales. Fracción cuarta, si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien si se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o se dejó aplicar las debidas en cuanto al fondo del asunto. Entonces, pues ahí les va el tema, el detalle. Habrá raza que diga, oye, no, que se ganó de forma, fue un tema de certificación. Pues sí, pero también, o sea, hay que partir de la premisa 100% de que la autoridad fiscal, su mínima, en general todas las autoridades, su mínima obligación con los contribuyentes, su mínima obligación con los gobernados es darnos certeza, darnos seguridad jurídica, darnos certidumbre, de acuerdo al artículo 16 constitucional. Entonces, no puede haber ni un rastro de duda, y menos en algo tan chiquito, ¿ah? O sea, si realmente la autoridad fiscal, según ellos, tenían ese documento en original, ¿por qué no lo certificaron debidamente, como establece la Ley Federal del Procedimiento de Contencioso Administrativo o el Código Federal de Procedimientos Civiles, ¿verdad? Entonces, ante esa duda tenemos, obviamente, como te dije, la providencia del Tribunal Fiscal y demostramos, pues, esta violación tan grave a las garantías individuales, inclusive del contribuyente. Y bueno, pues el contribuyente, el cliente anda muy feliz ya que no va a pagar nada de esos 14 millones de pesos, casi 14 millones. Y bueno, si eres contador o abogado, que me está escuchando, te recomiendo que le pongas especial atención de ahora en adelante a las certificaciones que realiza la autoridad. Porque si te salen con eso de, oye, son copia fiel y exacta del expediente administrativo y tú manifestaste que las constancias no existían
pues es prácticamente un gane, ¿verdad? Porque no hay certeza, no te están dando esa certeza. Señores y señoritas, eso ha sido todo por esta cápsula fiscal. Si les